Muchísimas gracias, Ricardo, por el apoyo en el Zoom. Bienvenidos todos y todas. Es un gusto que nos acompañen en esta sesión número 10 de este ciclo de conferencias organizado por el Observatorio Latinoamericano de Justicia Penal para Adolescentes, el OLAJUSPA. Este ciclo, como ustedes saben, es una colaboración especial entre la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Consejo de la Judicatura Federal de México, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el Colegio Latinoamericano de Estudios Mundiales, la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Fundación Unión Latinoamericana para la Capacitación y el Servicio. Así que es un gusto que ya estamos casi por concluir este primer ciclo, y hoy con un conversatorio súper interesante, pertinente, necesario, titulado Avances y retos en materia de adolescentes indígenas en el sistema penal en México. Y bueno, en esta ocasión voy a tener el gusto de moderar este conversatorio. Para quienes no me conocen, soy Irene Juárez Ortiz, antropóloga. Actualmente realizo un postdoctorado en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de Pacífico Sur. Y junto con la doctora Alejandra Gómez de la UNAM, coordino el Observatorio Latinoamericano de Justicia Penal para Adolescentes, una colaboración con varios colegas en otras partes de Latinoamérica, así que es un gusto tener esta sesión, el gusto de moderar. Y bueno, me voy a permitir presentar muy brevemente a nuestras ponentes del día de hoy. Voy a hacer un esfuerzo de síntesis de su amplia experiencia profesional y académica. Voy a iniciar con la maestra Irina Cabrera Girón. Ella estudió la licenciatura en la Universidad Regional del Sureste. Cuenta con la especialidad en el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes por la Benemérita Universidad de Oaxaca. Cuenta con la maestría en Ciencias Penales y la maestría en el Sistema Acusatorio Penal por dicha universidad, la Benemérita Universidad de Oaxaca. También con la certificación en protección jurisdiccional de los derechos del niño, niña y adolescentes de la Universidad Diego de Portales. Ha realizado diversos cursos y diplomados en la materia de justicia para adolescentes y participado como ponente en diversos cursos, diplomados y en la especialidad en el sistema. Se desempeña como jueza especializada en justicia para adolescentes del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. También nos acompaña la doctora Jacqueline Ángel Juan. Es licenciada en Derecho con maestría en Derecho Civil, maestría en Impartición de Justicia y doctorado en Derecho Penal y doctorante en Derechos Humanos. Tiene 22 años de experiencia desempeñándose como jueza especializada en justicia penal para adolescentes y está habilitada como jueza de justicia terapéutica. Ha cursado 3 especialidades en justicia para adolescentes, entre estas una por la Universidad de Ginebra, Suiza, así como diversos cursos, diplomados, congresos, conferencias y certificaciones, entre las que destaca la de litigio estratégico en derechos humanos, defensa e impacto estratégico de derechos humanos en la administración de justicia en las Cortes en materia de derechos humanos de las ciudades de Ginebra, Suiza, La Haya, Holanda, Estrasburgo, Francia y Nuremberg en Alemania. Ha participado como invitada en mesas de análisis legislativos del Congreso del Estado, así como en la Cámara de Senadores y Congreso de la Unión, en los procesos de creación de leyes especializadas en niñas, niños y adolescentes a nivel federal y estatal. También ha sido enlace interinstitucional del Tribunal de Justicia de Chiapas en diferentes instancias nacionales. Ha escrito diferentes artículos en materia de justicia para adolescentes, publicaciones especializadas en temas de niñez, género y derechos humanos en México y España. Es docente a nivel licenciatura y posgrado en diversas universidades y tribunales estatales, el Consejo de la Judicatura Federal y la Fiscalía General de la República. Es expresidenta y socia fundadora de la Asociación Mexicana de Especialistas y Operadores de Justicia para Adolescentes, de la que actualmente es secretaria general, y actualmente es visitadora general especializada en atención de asuntos de niñas, niños y adolescentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, juezas,
por estar en esta ocasión aquí. Es un verdadero lujo y sobre todo reconocerles, agradecerles que han tenido este interés desde el inicio, ¿no? Esta motivación por compartir con nosotros sus amplios conocimientos y su tiempo. Y bueno, les comparto a quienes nos acompañan en esta ocasión que para este conversatorio decidimos estructurarlo a partir de 3 ejes. El primero es pedirles a las ponentes que nos den un panorama general y en este sentido iniciaré yo con pidiéndoles a cualquiera de ustedes que quisiera iniciar que nos hablen del panorama general, cómo ha iniciado la justicia especializada en sus estados, a partir de qué año, el número de juzgados con que cuentan en su entidad, el número de jueces que están especializados, qué institución les brindó la especialización, cuántos casos aproximadamente atienden al año, los principales delitos que cometen las personas adolescentes y algunos otros aspectos que consideren relevante, platicarnos a quienes asistimos en este momento al conversatorio para darnos justo este panorama general sobre la justicia especializada en sus estados. Comentarles que en este conversatorio, en este ciclo de conferencia, nos acompañan personas especialistas en Derecho y en Ciencias Sociales, también de México y algunas otras partes de Latinoamérica. Entonces, si quisieran pues, brindarnos este conocimiento pues, en un sentido más coloquial, también se apreciaría muchísimo. Así que adelante, yo le cedo la palabra a quien quiera iniciar. Un poquito. Adelante, amiga. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues un agradecimiento al doctor Irene, doctora Alejandra, por la invitación. Es un placer poder compartir este espacio, además con la doctora Jacqueline. Nos conocemos ya desde un buen rato por ejercer precisamente en esta jurisdicción especial. Y pues es para mí un placer también poder externar el conocimiento acerca de cómo la justicia para adolescentes ha ido avanzando poco a poco desde los inicios de su creación en el Estado mexicano. Aunado a ello, pues empezaría yo tocando precisamente el tema, que es un tema que a lo mejor un poco, no histórico, sino más bien relevante para establecer en qué momento México adopta este sistema de justicia para adolescentes. Recordarán que en el año 2005 México realiza una reforma a su artículo 18 constitucional y en esa reforma al artículo 18 constitucional crea precisamente a esta jurisdicción especial para adolescentes. Podríamos tomar como referencia además que esta circunstancia de que se llegara a tener en México un sistema de justicia para adolescentes llega a través, obviamente, inicialmente eh, por la creación de la Convención de los Derechos del Niño y posteriormente al paso de la Convención de los Derechos del Niño, pues se realizaron diferentes, digamos, informes en los que se llamaba la atención acerca de cómo el Estado mexicano estaba trabajando con los adolescentes en conflicto con la ley penal y se decidió hacer esta reforma al artículo 18 constitucional en la que se establecía, pues, o se trataba de crear un sistema de adolescentes, y digo que se trataba de crear un sistema homogeneizado porque sí daba diversas reglas que deberíamos todos los estados asumir. Sin embargo, como en ese momento se decidió que cada estado creara su propia normatividad, pues cada estado creó su propia normatividad sujetándose a lo que se podía estar entendiendo que era el sistema para adolescentes en ese momento. En esa tesitura, Oaxaca, en el año 2006, bueno, desde el 2004, Oaxaca va creando también esta expectativa de crear un sistema acusatorio en materia de adultos. Para cuando viene también la reforma de adolescentes, Oaxaca ya tenía un poco estructurada lo que era el sistema sistema acusatorio en materia de adultos, de tal forma que, de hecho, publica al mismo tiempo la ley de adolescentes, publica al mismo tiempo la ley de adolescentes y también publica al mismo tiempo el código procesal que iba entonces a operar en el estado de Oaxaca y que código procesal penal que iba a operar el sistema acusatorio en materia de adultos.
de tal forma que se estableció el inicio de vigencia de esa ley nacional a partir del 1 de enero del año 2007. Entonces, ahí se especificó también que iba a ser una norma supletoria, precisamente el Código Procesal Penal del Estado de Oaxaca, que ya establecía o regulaba lo que era el sistema acusatorio adversarial. Entonces, Oaxaca inicia con el sistema de justicia para adolescentes el 1 de enero del año 2007. Esto también tiene que ver con los plazos que en su momento la reforma del año 2005 les dio a los estados para poder operar ese sistema especializado. Desde entonces, el número de juzgados que ha operado en la entidad ha sido solo uno. No, Oaxaca no ha creado otros juzgados en los distintos distritos que tiene el estado, donde se encuentran pues instalados otros tipos de juzgados como son los de adultos. Oaxaca, por la incidencia también que tiene en materia de adolescentes, pues solamente ha generado un solo juzgado especializado y en consecuencia también un solo centro especializado de internamiento, es decir, un solo centro en el cual a los adolescentes pudieran llegar a ser privados de la libertad de pues generarse las condiciones para tal efecto. También me parece relevante mencionar que este juzgado y este centro se encuentran en la capital del estado. Por lo que en caso de tener, de generar un internamiento, una privación de la libertad o iniciar también, desde luego, los procesos, pues siempre tendrían que ser en la capital del estado. Lo que vino a modificar un poco la pandemia, que dio la oportunidad a generar esos enlaces virtuales y posibilitó de que también a través de los enlaces o de las modalidades virtuales pudiéramos llevar a cabo algunas audiencias desde la población de cada uno de los adolescentes. El número de juezas o jueces que han existido en el sistema ha sido variado. Cuando a mí se me da la oportunidad de trabajar para el sistema de adolescentes es a finales del año 2008 y en ese entonces había aproximadamente conmigo 5 jueces y juezas, ¿no? Entre jueces y juezas. Con el tiempo esto ha ido reduciéndose y en la actualidad somos 3 juezas. No ha sido más de 5, fluctúa entre 5, 4, 3 y en la actualidad somos solo 3 jueces. Ahorita hay un juez y 2 juezas que estamos operando el sistema para adolescentes. La especialización, como también seguramente lo advertirá la doctora Jacqueline, la especialización es un tema relativamente novedoso. En sus inicios obviamente no hubo esta especialización, sí habían cursos, algunos diplomados, pero digamos de hace 3 años a la fecha quizá empezaron a crearse en distintas entidades de la República pues esta exigencia de especializar a los operadores. En el caso de Oaxaca, también fui de la primera generación que una universidad del estado generó su especialidad. Entonces, esa universidad es la Benemérita, bueno, ya se especificó hace ratito en mi presentación, la Benemérita Universidad de Oaxaca. Esta es la institución que le ha brindado la especialización a los jueces aquí en el estado de Oaxaca. En cuanto a la atención de casos en el juzgado, varía, desde luego, también año con año, pero aproximadamente podría decir en un promedio que el número de asuntos que llegan al juzgado en forma anual están entre 100 y 125 casos al año. De ahí, eso no supone que no haya mucho más casos. Yo tengo la referencia que en algún momento me dio la Fiscalía, que ellos podrían estar generando aproximadamente 400 carpetas de investigación, entre 400 y 500 carpetas de investigación, y ese es el porcentaje más o menos que llega a nosotros. ¿Por qué? Porque se abrió la posibilidad de que las fiscalías pudieran también solucionar muchos asuntos en su sede. Entonces, ellos a través de los criterios de oportunidad o algunas salidas alternas, como son el acuerdo reparatorio, pues logran solucionar algunos conflictos en su sede y esos asuntos ya no llegan con nosotros. Y me parece que esto atiende también al principio de mínima intervención. Los principales delitos, digamos, que se pueden observar en el juzgado, que se están tramitando en el juzgado en razón a los procesos,
considero que en la actualidad, lo que va desde el año pasado a este año, se ha incrementado muchísimo, o quizá 2, 3 años hacia atrás, o sea, de este año, 2 años atrás, se ha incrementado muchísimo lo que es la violencia familiar. Ese es uno de los delitos que inciden mucho ahorita en el sistema para adolescentes. De ahí delitos de naturaleza sexual, como son el abuso sexual, el equiparado a la violación, que en su momento consideraría yo que antes de que llegara precisamente la violencia familiar como un delito muy presente en los procesos de adolescentes, eran estos delitos de naturaleza sexual los que estaban predominando. De ahí lesiones y homicidio. Esos serían los 5 delitos que en la actualidad eh, persisten en el sistema de adolescentes como aquellos que se atienden con mayor reiteratividad. De ahí, pues considero que en lo que va a lo que la forma en que el Estado de Oaxaca ha atendido el sistema para adolescentes, pues creo que ha ido evolucionando. En un principio, como lo comenté, pues no había ni siquiera cómo especializarlos o cómo tener conocimiento, cómo podían intervenir abogados particulares si no tenían conocimiento en el sistema. Era casi predominio de la Defensoría Pública. Hoy en día, pues a través de esta especialización que ya se tiene en el Estado a cargo de esta universidad, así como también diversos diplomados que se dieron en su momento, pues ha incrementado la presencia de abogados particulares. Em, Nosotros con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que es la ley que está rigiéndose a nivel nacional, que está rigiendo a nivel nacional el sistema, pues se han generado criterios que tratan de incidir precisamente en la posibilidad de hacer eh, más vigente el tema de la mínima intervención y el de la subsidiariedad, de tal manera que de estos 125 casos que tenemos dentro del sistema, eh, puedo pensar que quizá un 20% o menor es el caso que llegan a juicio, ¿no? Sí se ha logrado, y creo que en esta parte también se ha logrado tener el éxito para el cumplimiento de las medidas. Obviamente hay adolescentes que no logramos el cumplimiento de los fines del sistema a través del cumplimiento de estos acuerdos o de estas salidas alternas que se pudieran llegar a tener previo a una, a llegar a finalizar el proceso a través de una sentencia. Pero creo que Oaxaca ha avanzado significativamente en el tema de la mínima intervención, no solamente desde la fiscalía, sino también a través del juzgado, a grosso modo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Me da mucho gusto verlos, saludarlos, aunque sea por la pantalla, y coincidir y saludar a la maestra Irene Juárez. Gracias por la invitación. A la maestra Alejandra Marlene y a mi amiga la jueza Irina Cabrera, que es una funcionaria muy, pero muy sensible, muy comprometida con los temas de las personas adolescentes en conflicto con la ley. Y particularmente esa sensibilidad creo que abona mucho al momento de juzgar, sobre todo a personas que aún en atención a las transversalidades a las interseccionalidades que se pueden identificar, como es el caso de las personas adolescentes en conflicto con la ley, es más valiosa esa sensibilidad para poder visibilizar estas condiciones que aumentan esa condición de vulnerabilidad. Bien, y en lo que interesa para este espacio, para este análisis sobre avances y retos en materia de justicia para adolescentes, agradeciendo la metodología de este guión para poder tener un orden en estos bloques, es importante platicarles y compartirles, amigas y amigos que nos están acompañando, que Chiapas es frontera sur de México con Guatemala y tiene 5.543.828 habitantes según el censo del INEGI 2020. De estos habitantes, 1.880.176 son niñas y niños entre 0 y 15 años de edad, que representan un 34%, es decir, Chiapas es un estado con una población de muchos niñas, niños
y adolescentes. Bueno, de estas personas adolescentes, adolescentes en conflicto con la ley realmente llegan a judicializarse, como lo comentaba la juez Irina, muy pocos números. Sin embargo, este poco número nos permite visibilizar una serie de circunstancias previos al escenario del conflicto con la ley, que ya identifica una serie de vulneración de derechos y que cuando llegan a tener contacto ya en sede ministerial o en sede judicial, se complejiza más su situación y se exacerban más las necesidades que ya presentaban. En este sentido es importante comentarles que ya hacía el antecedente en la introducción la jueza Irina acerca de la reforma de 2005, que como ustedes saben, ¿verdad? Se da la incorporación a los párrafos 4º, 5º y 6º de la Constitución. Y en Chiapas, de igual manera, en 2007 se logra en Chiapas la reforma ser implementada en el 7 de septiembre del año 2007, 7 de septiembre de 2007, se logra concretar la reforma, la primer gran reforma en una legislación que en ese momento era local, se llamaba Ley que establece el sistema especializado en justicia para adolescentes del estado de Chiapas. Esa ley estuvo vigente del 7 de septiembre del 2007 hasta el día 17 de junio del año 2016. Pues como ustedes saben, a partir del 18 de junio del año 2016, entra ya en vigencia lo que conocemos actualmente y que es la ley vigente, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que rige ya no solamente al estado de Chiapas, sino a todas las entidades federativas. Bien, y en este sentido, en esta presentación únicamente fui poniendo como las ideas claves que me van a ayudar a ordenar un poco las ideas que vamos a ir comentando. Y es importante pues decirles, ¿verdad?, que la ley nueva, la ley vigente empieza a operar a partir del 18 de junio 2016. De igual manera, han habido momentos de mayor consolidación del sistema en el estado de Chiapas, pero también han habido retrocesos durante esos años, puesto que también, como mencionaba la experiencia de Oaxaca, la jueza Irina, aquí se empezó con dos juzgados en Berriozábal, Chiapas, que eran especializados en justicia para adolescentes, y un juzgado en Mazatlán. Teníamos 3 juzgados. En el año 2011 se llegó a tener 3 juzgados. Sin embargo, desafortunadamente, posteriormente se ordenó la extinción en un primer momento del juzgado con sede en Ijijiapan había uno, y luego el que estaba aquí en Berriozábal, que era el juzgado segundo. Así que actualmente solamente operan 2 juzgados. Uno con sede en Berriozábal, Chiapas, que es el más cercano a la cabecera municipal, que lo es Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y el otro está cercano a la frontera con Guatemala, que es en el municipio de Mazatán, Chiapas. Hay 2. Dentro del territorio chiapaneco hay 125 municipios, de los cuales 13 municipios son de comunidades indígenas. Se reconoce constitucionalmente en Chiapas, en el artículo 7 de la Constitución local, 12 lenguas indígenas actualmente. Sin embargo, existen 2 más que ya están en peligro de extinción, que ya son pocas personas que hablan las lenguas indígenas. En este contexto, el número de juezas actualmente, hay 2 que están de manera fija, por llamarlo de alguna manera, o adscritos, ¿verdad? Hay una persona juzgadora adscrita al juzgado de Mazatán que realiza funciones de control, y otra en el juzgado de Berriozábal. ¿Qué ocurre entonces cuando un asunto de control pasa a la etapa de juicio? Lo que ocurre es que el Consejo de la Judicatura, máximo órgano administrativo, designa a una persona juzgadora. Hay 3 personas juzgadoras más que actualmente están adscritas a otros juzgados de adulto.
Pero cuando se necesita que una persona juzgadora conozca y resuelva un asunto en etapa de juicio, se comisiona a cualquiera de esas 3 personas juzgadoras. Es importante decir que esas 3 personas juzgadoras que están adscritas a otros juzgados de adulto cuentan con la especialización en la materia, porque en algún tiempo ya estuvieron operando en el sistema, ya fueron o juezas o fueron magistradas y tienen la experiencia, pero están adscritas a juzgados de adultos. Entonces, esa es la manera en cómo actualmente está operando el sistema. Bueno, ¿y quién conoce de la ejecución del sistema? Aquí hay algo interesante que hay que tratar de explicar cómo opera aquí y por qué opera así. El motivo por el que opera así tiene que ver con una respuesta presupuestaria. Como no hay presupuesto para crear una plaza y pagarle a una persona juzgadora para que realice las funciones de ejecución, porque ustedes saben que el juzgado de ejecución debe ser un juzgado, debe ser independiente del de control, debe ser independiente del de juicio, porque sus funciones son de una naturaleza distinta, ¿verdad? Es meramente ejecutar. Pero ¿qué ocurre? Bueno, como no hay presupuesto, lo que se hace es que si la persona de control, la persona juzgadora que conoció en el control y después conoció a otra persona en juicio oral, ahora se comisiona a la persona juzgadora que conoció de control para que conozca de ejecución. ¿Y qué pasa entonces cuando se tratan de juicios que son resueltos, perdón, de procedimientos que son resueltos en control a través de un procedimiento abreviado, que en el estado de Chiapas se aplica a pesar del debate, ¿verdad?, de que existe todavía en todo el país, que no existe un criterio sólido que se pronuncie respecto de la aplicabilidad de esta tan controvertida figura. Pero, ¿qué pasa entonces en estos casos? Bueno, el juez que conoció de control conoce de ejecución. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en cómo se está operando. Ahora bien, ¿en dónde nos hemos especializado? Afortunadamente, considero aquí fue algo muy positivo para el estado de Chiapas, que desde el año 2009, 2010, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, junto con las personas operadoras, magistradas, que en ese tiempo la sala era colegiada. A partir de este año 2023, la sala del Tribunal de Alzada es unitario y ya no se llama Tribunal de Alzada, se llama Sala Unitaria a partir de este año. Ahí vemos un retroceso, ¿verdad? Porque estábamos orgánicamente bien estructurados y ahorita hubo un tema de reforma que fue emitido mediante acuerdo del Consejo y la justificación toral y única es que el Tribunal de Alzada no tenía mayor carga de trabajo, solamente había resuelto 5 asuntos en un año. Entonces no se justificaba desde lo presupuestal el tema de que existiera una sala colegiada. Bien, y el siguiente punto tiene que ver pues con que se crea un plan de estudio desde el 2009, 2010, y se crea la primera especialización de un año en la Facultad de Derecho. Y siguió vigente. Egresaron 6 generaciones de esa facultad. Pero ¿qué pasó luego? Cuando vino la reforma con la ley del año 2016, la ley actual, había necesidad de pues reformar el programa de estudio para ajustarlo a las nuevas exigencias y contenidos de la ley nacional. Entonces ahí hubieron 2, 3 años que no hubo especialización. Ya la facultad ya no actualizó el programa y lo que hicieron era, se crean unos diplomados de 6 meses y se actualiza el programa de estudios, pero ya no como especialidad de un año, sino como un curso de 120 horas, porque uno de los requisitos que se exige desde el tema académico, desde la carga horaria, tiene que ver con que un diplomado es el equivalente al documento oficial que se debe de otorgar cuando se cursa una
especialización, porque nos explicaban, ¿verdad?, que el concepto de especialización no es sinónimo de especialidad. La especialidad es un grado académico que corresponde a una carga horaria de un año, ¿verdad?, con un programa desarrollado durante un año, y la especialización equivale a retomar temas enfocados a determinada área y que pueden ser acreditados con un documento llamado diploma, el cual se extiende a partir de 120 horas a 180 horas de acuerdo a los lineamientos para la expedición de este tipo de títulos que está regulado pues por decreto, ¿verdad?, de la Secretaría de Educación y de acuerdo con la normatividad aplicable. Entonces, es de esta manera como nos hemos cursado la especialidad y también con la Universidad de Oaxaca, dado la cercanía y sobre todo la flexibilidad que actualmente ya se da en línea, pues ya muchas personas también estudian en la BUO la especialización. Y también existen aquí otras escuelas que dan diplomados, pero realmente casi no, la gente no se inscribe en ese tipo de diplomados porque es muy superfluo, no trae el adecuado desarrollo del contenido programático. Bien, y el promedio de asuntos por año, el promedio es más o menos 70. Sin embargo, aquí tengo la estadística de diversos años. Por ejemplo, la tengo más adelante incluso en la... Aquí arriba dice asuntos. 2016 fueron 20. En 2017, 15. En 2018, 29. En 2019, 45. 2020, 44. 2021, aquí es 74. Le vamos a quitar el 1, es 74. 2022, 85. Y 2023, 66. Esa es en el juzgado de Berriozábal, que es el que tiene mayor carga de trabajo. Porque en el juzgado de Mazatlán, realmente ahí el promedio al año tal vez sean 20, 30 al año, ¿no? Pero en donde hay más, porque el distrito y la jurisdicción es mucho más grande, comprende 92 municipios, es el de Berriozábal. Los delitos con mayor incidencia, pues son muy parecidos, creo que son los mismos que mencionó la jueza Irina: violación, robo, homicidio, lesiones y violencia familiar. Esos son los delitos con mayor incidencia. Bien, con esto doy por terminada la primera ronda de intervenciones para que continuemos conforme a lo establecido. Muchísimas gracias, doctora y maestra. Sin duda, bastante importante todos estos antecedentes que nos brindan acerca de las reformas que tuvieron que darse para incorporar este nuevo sistema y toda la situación como lo han estado viviendo en estos años, la especialización y el tipo de delitos que actualmente presentan. Y bueno, voy a pasar entonces al segundo bloque de intervenciones, que va enfocado a comprender, digamos, cuál es la perspectiva, el panorama respecto a las personas adolescentes en el sistema, en cada una de sus entidades. Y les pediré entonces que nos hablen del número de casos atendidos en el último año, en donde una persona adolescente indígena haya estado señalada de cometer un delito que ustedes hayan atendido, sus compañeros, grupos indígenas a los que han pertenecido estas personas, los principales delitos que han cometido estas personas indígenas, el porcentaje de mujeres, adolescentes y hombres que pertenecen a grupos indígenas, es decir, si nos pueden señalar qué porcentaje de hombres y mujeres han estado implicados en este tipo de asuntos, y si nos pudieran compartir brevemente algunos de los casos que más recuerden y sobre personas indígenas y que nos comenten qué fue lo que les llamó la atención, les impactó, qué reto les implicó. Así que adelante, por favor. Bien, bueno, voy a tomar la palabra ahora. Quiero comentar que en el estado de Oaxaca, como en Chiapas, la composición de la población pues es multiétnica, es multilingüe, es pluricultural, y hay un reconocimiento no solamente al pueblo indígena, sino también a las comunidades afromexicanas. En Oaxaca hay 16 pueblos indígenas reconocidos y variación de lenguas, ni se diga.
cada pueblo tiene una lengua, pero a su vez tiene diversas variaciones en sí mismas. En ese sentido, también me gustaría comentar cómo está eh, el sistema político, cómo lo tiene Oaxaca, administrativo político. En Oaxaca hay 570 municipios, lo que también implica un reto para la justicia, porque hay que llegar a esos municipios. Muchas veces los asuntos no llegan a nosotros o hay imposibilidad de acercarnos a los municipios porque están muy lejos, pero además también por la propia cultura que se tiene en esos pueblos. Ya comentaré un caso en específico. De ahí, en el último año, voy a hablar de este momento. Tenemos aproximadamente 4 asuntos en los que está implicado una persona indígena. No hay ninguna mujer, son puros hombres. El año pasado fueron 8 asuntos, no hay ninguna mujer, solamente hombres. En ese sentido es como ha permeado la incidencia de estos casos en materia de justicia para adolescentes en Oaxaca. ¿A qué grupos indígenas han pertenecido las personas adolescentes que han estado, digamos, en los últimos 2 años, que es lo que estoy comentando? Bueno, pues han estado mixtecos, zapotecos, mijes, triquis, mazatecos, chinantecos y chatino. Y hay una incidencia aquí, generalmente en delitos de naturaleza federal, los que tienen que ver contra la ley de migración, en donde hemos tenido a Tzotzil, que es un grupo de Chiapas, y también ha significado todo un reto porque estas comunidades, para empezar, allegarnos de un intérprete ha sido a veces complejo. Ya la federación, porque son con la federación con la que mayormente hemos tenido estos asuntos, les digo, tratándose de asuntos donde intervienen por delitos contra la ley de migración, de tráfico de personas en forma ilegal, y ya se encontró el mecanismo del apoyo institucional para el intérprete. Sin embargo, también pues las comunidades son lejanas, no hay sistema de internet, las condiciones son precarias y también eso ha dificultado un poco lograr el cumplimiento muchas veces de algunos acuerdos. ¿Cuáles son los delitos que se han cometido por estas personas de extracto o de estas personas indígenas? Homicidio, violencia familiar, violación, abuso sexual y desde luego contra la ley, delitos contra la ley de migración. Esos son los delitos que han tenido mayor incidencia en los casos de adolescentes con esta condición de indígena. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres y hombres pertenecientes a este grupo? Pues voy a hablar de los últimos 3 años al respecto y el porcentaje de hombres es del 46% y de mujeres es un 4%. Entonces podemos ver que el número de personas indígenas mujeres pues es mucho menor y la gran mayoría de ellas viene por un tema de violencia familiar. En el caso de la última pregunta, que es, ¿en qué casos recuerden más o qué casos se me viene a la mente que recuerde yo más el tema de adolescentes con estas características? Bueno, voy a contar el caso de un joven muy, muy joven de la segunda franja etaria, es entre 14 y menos de 16 años, tendría yo creo 14 o 15 años, que le dispara a su hermano. Y este joven es de la zona Triqui, una zona muy compleja para el estado de Oaxaca,
para que acceda a la justicia, incluso al estado de Oaxaca. De tal forma que este joven, después de disparar, corre hacia otras comunidades, o sea, se va con el arma y corre, se va de su pueblo y corre hacia otras comunidades. Y la primera alerta que surge es que a veces entre comunidades no se llevan. Entonces había que estarlo buscando para lograr incluso protegerlo de alguna, pues, violencia que pudiera sufrir por otras comunidades aledañas. Finalmente, el joven se solicitó la orden de aprehensión, se le notificó al Ministerio Público la existencia del hecho, va a hacer sus primeras diligencias, pero en estas comunidades es, ve a hacer tus diligencias y te vas. O sea, aparte del horario que tienes que, para estas diligencias es un horario específico, no puedes quedarte más de ese tiempo, como puedas, levanta tu diligencia, las diligencias que tú tienes que hacer para ir integrando tu carpeta de investigación y se va a la autoridad. Difícilmente la autoridad ministerial va a poder volver a esa comunidad a realizar nuevas diligencias, porque la comunidad no lo permite. Finalmente, el chico llega al sistema y una de las primeras problemáticas que tenemos también es la familia, porque la familia de alguna manera aparece ausente en el proceso, aunque con el tiempo se pudo visualizar que sí había la necesidad también de la mamá y del papá, pues de tener comunicación también con su hijo. Entonces, por autoridades más cercanas a la localidad donde ellos estaban, se logra empezar a conectarlos virtualmente para que tengan comunicación con su hijo. Pero la comunidad no va a permitir que este chico regrese a su lugar de origen, ¿no? Y es más, estaba incidiendo, y es un asunto concluido, bueno, está en ejecución, estaba incidiendo incluso en la forma en que tenían que intervenir los responsables del adolescente en ese lugar. La relevancia del dictamen antropológico lo traigo un poquito a relación porque hubiera sido importantísimo que vía ese peritaje hubiéramos podido determinar si dentro de sus usos y costumbres y dentro de su sistema jurídico podían atender ese sistema. Desafortunadamente no hubo como tal un peritaje, sino simplemente se mandó un oficio para que se le comunicara a la comunidad si podían atender el asunto y tratarlo ahí por el tipo y naturaleza del hecho. em, eh, y también porque estaba implicada la misma familia en el tema. Sin embargo, pues hubo una respuesta negativa en el sentido de que no atendían ese tipo o naturaleza de hechos como el homicidio. Finalmente, pues el chico pasa por el proceso. Hay una mediana comunicación entre la familia a través de estos medios electrónicos. La familia no hasta donde yo tuve conocimiento, porque yo nada más lo tuve en proceso, no llegó a Oaxaca ni en el momento del juicio. Y ese ha sido también un reto, que en la ejecución pues el chico tenga ese acompañamiento, incluso pues a través o formas virtuales, para poder lograr que pues tenga el acompañamiento de la familia, que es muy importante en este proceso de reinserción. Otro tema importantísimo aquí que sí me gustaría comentar es un poco el tema de los recursos, porque los recursos a veces si no se atienden de manera pronta, pues prolongan demasiado el proceso y la posibilidad de ir precisamente trabajando con estos adolescentes para lograr pues la pronta reinserción familiar y social. En el caso en concreto, pues no sé en qué vaya a terminar el asunto, porque pues la familia sigue viviendo en la comunidad no lo quiere, y habrá que buscar los mecanismos para que en un momento dado se inserte en algún contexto pues social e incluso se pudiera familiar si es que se llegara a salir la familia de su comunidad. Ese es un tema que me gusta comentar por las necesidades que se advierten dentro de él. Gracias. Muchas gracias, maestra. Adelante, doctora, por favor. Gracias.
Bien, pues en cuanto a las personas adolescentes de los casos atendidos en este último año 2023, bueno, en el 2022, del total de los chicos fueron 24 casos de personas adolescentes indígenas en conflicto con la ley, 24 personas adolescentes indígenas del juzgado de Berriozábal, nada más del juzgado de Berriozábal. Y en el año 2023 fueron hasta ahora 14 casos del 2023. Los grupos indígenas, se me olvidó proyectarla, ahorita lo voy a proyectar. De los grupos indígenas que más se judicializan son en etnia Cental, Tzotzil, Chol y Tojolabal. Y también tenemos retos por temas migratorios, como nos compartía la juez Irina. En este caso me ha tocado lengua Nam, que son de Guatemala. Guatemala, que además de ser migrante, además de ser adolescente, es indígena y que se encuentran en conflicto con la ley. Y la verdad que es todo un reto el tema del traductor, porque aquí en Tuxtla Gutiérrez está retirado de la frontera sur, y no es tan sencillo conseguir a un traductor dentro del término constitucional en lengua Nam, ¿no? Es un reto. Y en cuanto a los principales delitos cometidos por personas adolescentes indígenas, en el año 2012, las personas adolescentes indígenas fueron procesadas por robo ejecutado con violencia y agravado, violación, violación equiparada y homicidio calificado. Y en el año 2013, por robo ejecutado con violencia y agravado, violación y homicidio calificado. En cuanto al porcentaje de mujeres adolescentes y hombres pertenecientes a grupos indígenas que han sido procesados, aquí la cifra que voy a compartir es únicamente del año 2023. En el año 2023 únicamente se ha judicializado el asunto de una adolescente indígena, pero realmente es un caso muy impactante. En un momento se los comparto. Y el porcentaje de los adolescentes en conflicto con la ley son 19% de personas adolescentes en conflicto con la ley indígena. Los casos más impactantes, no voy a decir relevantes, impactantes por la dinámica en cómo se suscitan los hechos, las condiciones de alta vulneración de derechos, pero también de ver el grado de marginación en los que vivían. Voy a compartir, trataré de ser muy breve, tres casos muy impactantes. El primer caso se trata de un feminicidio donde la adolescente A priva de la vida a la adolescente B. La víctima era su prima hermana. El motivo por el que la mata es porque su prima era una puta, porque le bajó al novio. Y ella le había bajado el novio a su prima y a su tía. Y fue la tía que aconsejó a la prima que matara a la víctima, porque no solamente le había quitado el novio a la adolescente en conflicto con la ley, sino también le había quitado el novio a la propia tía, hermana de la madre, de la muerta. Entonces, ¿qué vemos aquí? Un tema de estereotipos y de cuestiones de género súper enraizados en el tema de contexto indígena, mujer. Sí, caso 2, homicidio. Una adolescente que priva de la vida a su padre. Ese asunto se fue del año 2023, hace apenas 2-3 meses, y realmente muy complejo. Los hechos fueron los siguientes. En una comunidad de Sinacantán, zona altos indígena, comunidad indígena de Chiapas, una madre con sus 3 hijos y el padre vivían en una comunidad muy marginada. La madre toda su vida había vivido violencia, y también los hijos. Los hijos eran la chica de 16 años, otro chico de 15 y otro de 14 años. La chica dice en la declaración ante el juzgado, en el juzgado ella dice: yo lo maté, y lo maté porque toda mi vida estuve viviendo violencia y yo anhelaba crecer para poder defender a mi madre, porque mi madre toda la vida nos defendió. Si nosotros estamos vivos y comemos es porque mi madre nos ha cuidado y nos ha protegido. Y ella narra y describe la forma en cómo ella estrangula al padre.
pero se ordenaron hacer de manera oficiosa un estudio biopsicosocial, un psicológico y un antropológico. Desafortunadamente, el término constitucional es corto, ¿verdad? Son 144 horas y tuvimos grandes complicaciones para poder obtener a un perito, más que era puente, en esos días era puente de festivo. No pudimos conseguir a alguien, algún traductor, a un perito en antropología. Por lo tanto, los únicos dictámenes que se incorporaron fue el psicológico y el biopsicosocial. El biopsicosocial fue el que nos dio mayores elementos y explicaciones de cómo la indefensión aprendida era una constante o un factor muy presente en la adolescente, porque toda la vida ella había crecido en un patriarcado donde el machismo era exacerbado, no solamente en la dinámica familiar, sino en el contexto de la comunidad, donde las mujeres no tienen voz, son los hombres los que mandan y toman decisiones, al grado tal que cuando a ellos los detienen, la comunidad indígena los obliga a ir a enterrar a su padre y caminar durante toda la calle principal y pedirle perdón y cargar al muerto para irlo a enterrar, porque les decían que así como habían tenido la fuerza para matarlo, debían de tener la fuerza para cargarlo. Entonces, realmente aquí es un tema que ahorita fue recurrido, es un tema que está siendo estudiado, pero que tiene muchísimos elementos objetivos, hay prueba de circunstancias de interseccionalidad que exacerban no solamente el tema de la crianza violenta, no solamente el tema de los estereotipos, de los roles de género, de la discriminación, de todas las vulneraciones previstas en las reglas de Brasilia, y que en ese asunto yo dicté una no vinculación, pero la madre quedó privada de la libertad, está vinculada a proceso, o sea, el sistema de adolescentes dictó no vinculación y el sistema de adultos dictó vinculación. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que aquí hubieron pruebas que se recabaron de manera oficiosa, entre ellos los dictámenes. Y aún está para revisarse, todavía está pendiente, se los comparto con esa reserva, ¿verdad? Pero sí haciendo énfasis a que todas las cuestiones que constituyen una desigualdad o que implican un obstáculo tienen que ver con temas de vulneración de derechos y violaciones de derechos humanos. Bien, el siguiente y último punto del caso es un caso de homicidio donde un adolescente mata al suegro. Y el motivo por el que lo mata es porque el adolescente se casa, bueno, no se casa, se junta con otra adolescente. El padre de la niña, de la adolescente mujer, paga la dote. Así es en la comunidad. El padre de la adolescente mujer paga la dote porque ya se casó, ya la honró, ya se la lleva, pero resulta que en el tiempo que estaba viviendo con el adolescente, pues ella no sabía cocinar, era una niña, tenía 15 años. No sabía cocinar, no sabía planchar, no le salía sabrosa la comida y pues él quería llegar y tener la comida servida y como no cumplía, él decía y así lo expresaba, es que yo sé que es su obligación y que ella tenía que hacérmelo. Yo le pegué porque así es lo normal en su comunidad, ¿no? Él tiene el derecho como hombre de pegarle. El punto es que él va a devolver a la pareja porque no sirve como mujer. Y el padre le dice, bueno, está bien, ya me la devolviste, pero devuélveme la paga de la dote, ¿no? El dinero de la dote. Y entonces lo que aquí era el tema de molestia no era la dignidad de la adolescente mujer, sino era el dinero, los 10,000 pesos que había pagado de dote. Entonces, ese fue el motivo por el que se exacerban los ánimos porque no le quiere devolver los 10,000 pesos y lo mata. Y cuando él declara, lo declara así, porque él estaba seguro de que él estaba en su derecho de que no tenía por qué devolver la dote porque no había cumplido, no servía a la mujer, no tenía por qué devolver. Entonces vemos estas cuestiones ya culturales que son como detonantes en la litis, en el problema, ¿no? Y bien, el siguiente punto es procesos y peritajes antropológicos. Bueno, pero ese es el punto de la siguiente, ¿verdad? Ya me estoy brincando. Bueno, con esto cerraría yo mi intervención. Esa ya es la siguiente ronda. Muchísimas gracias a ambas y vamos a pasar entonces a justo la tercera ronda, que es, digamos, cuestiones ya más específicas en torno al proceso y el uso de los peritajes en justicia para adolescentes, y les pedí que nos hablaran sobre los derechos especiales que les asisten a las personas adolescentes indígenas
¿Cómo se asegura el derecho a contar con un intérprete? Si actualmente existe algún mecanismo que permita incorporar la diversidad cultural al proceso judicial. Si han detectado que las personas indígenas tengan necesidades específicas durante el proceso y el internamiento. Y si han tenido casos donde autoridades indígenas intervengan de alguna manera en procesos de personas adolescentes indígenas y qué tipos de peritaje son los que se incorporan, que ya nos adelantaban un poco sobre esto, y si cuentan con experiencia en la aplicación de peritaje antropológico en este sistema, en qué etapa del proceso podría ser pertinente la aplicación del peritaje antropológico y a partir de la experiencia que tienen, ¿qué preguntas serían importantes que pudiera responder los peritajes en antropología en este tipo de casos de personas adolescentes? Adelante, por favor. Bien, em, siguiendo con esa tónica, vamos a contestar cada una de estas interrogantes. En el caso de estos derechos especiales que le asisten a los adolescentes indígenas, pues evidentemente sí tienen derechos especiales. Desde un punto de vista, pues primero este derecho a la autoadscripción, este derecho a incluso, pues que ellos puedan en un momento dado eh, considerarse pertenecer a un grupo indígena, desde luego también al intérprete, eh, en caso de hablar algún idioma indígena, y el reconocimiento a su sistema normativo interno, ¿no? Esto es importante también, como ya lo vamos a ver más adelante, es importante que se le reconozca este derecho al adolescente y que en un momento dado, pues de ser el caso de que su comunidad pueda atender ese hecho, pues sea la comunidad la que lo resuelva. Em, ¿Cómo se asegura el derecho a contar un intérprete? Bueno, aquí en Oaxaca, desde el momento en que el adolescente es detenido por la comisión de un hecho, se prioriza que el Ministerio Público pueda comunicar a la autoridad jurisdiccional que esta persona va a requerir de un intérprete. En ese momento se hacen las gestiones administrativas por parte del área administrativa, se comunica con instituciones que ya tienen digamos, un reconocimiento y una coordinación con el Poder Judicial para que se les pueda asegurar al intérprete. Estamos hablando, por ejemplo, del INPI, ¿no? En ese sentido, si tenemos la fortuna de que se encuentre el intérprete, pues se ordena que se le haga la notificación para que acuda a la audiencia. Aquí la complejidad que podría existir es que en Oaxaca, en estos asuntos urgentes, todavía llevamos audiencias rápidas, o sea, llevamos audiencias a cualquier hora del día, tomando en consideración que priorizamos precisamente la libertad del adolescente. Sin embargo, generalmente en audiencias donde son ya realizadas después de horario hábil, es muy difícil contar con un intérprete, pero siendo audiencias importantes y relevantes por la cuestión de la privación de la libertad del adolescente, en ocasiones pues llevamos estas primeras audiencias sin intérprete y señalamos fecha u hora para el día siguiente, la primera hora hábil en la que se pueda disponer de la audiencia, generando este enlace con algún intérprete. Como lo comenté hace un momento, la pandemia trajo la posibilidad ahora de poder trabajar a distancia y en esa tesitura, pues algunas veces esos intérpretes, como están en diferentes partes del estado, interactúan con nosotros a través de plataformas digitales, ¿no? A través de algún enlace que pudiera realizarse para que pueda actuar o interactuar con el adolescente en la audiencia. El tema relacionado a si actualmente existe algún mecanismo o elemento que permite incorporar la diversidad cultural al proceso judicial. Mm, Me parece que lo único o la única herramienta que pudiéramos tener en este momento, desde mi punto de vista, pues es el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren los derechos de personas y comunidades y pueblos indígenas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este protocolo que permite en un momento dado, pues informar y formar a la persona
al órgano jurisdiccional para que pueda, desde luego, incorporar esta diversidad cultural al proceso judicial, tomar en cuenta estos ejes importantes para la impartición de justicia en relación a las personas indígenas. Si se ha detectado que las personas indígenas tengan necesidades particulares durante el internamiento, sí. Estas necesidades particulares es desde luego el intérprete, los adolescentes que vienen, hay adolescentes que pueden o entienden un poco el español, pero hay adolescentes que vienen realmente con un tema nulo en el área del aprendizaje del español, y entonces, en consecuencia, durante su estancia en el internamiento, pues les cuesta trabajo lograr comunicarse con las personas del centro, tanto con sus iguales como con las autoridades. También, como lo comenté en el caso específico hace un momento, esas necesidades de tener comunicación con la familia, porque las tenemos muy lejanas y muchas veces no hay posibilidades de llamar por teléfono o tener una conexión vía internet con ellas. Y entonces, me parece que estas serían algunas de las necesidades particulares que se tienen durante el internamiento, la familia, el tema relacionado con el intérprete, y pues de ahí pues se derivan muchas más cuestiones, ¿no? Como precisamente el que pueda hacerse entender acerca de pues las necesidades generales que pueda tener dentro del sistema, como por ejemplo todos los adolescentes que están internos de alguna manera se busca que sigan con sus estudios, y esto puede generarse una necesidad en ellos porque pues no pueden acceder a este tema, a este derecho, porque no hay pues una persona que pueda seguir dándole la educación en su lengua. Dice que si hemos tenido casos con autoridades indígenas, que las autoridades indígenas hayan intervenido en los procesos de personas adolescentes en Oaxaca, no. No he tenido ningún caso, como lo comenté, cuando he buscado que se pueda o pueda intervenir la jurisdicción indígena, me dicen que no se tiene previsto ese caso como uno de aquellos que puedan ellos resolver en ese sistema interno. En ese sentido, y como lo comenté, muchos de los delitos que también ya llegan a proceso, pues son delitos de naturaleza grave. Pues es difícil también, al menos en mi experiencia, que las autoridades indígenas intervengan. De hecho, como les comento, en ese ejercicio que hicimos en la causa del adolescente que privó de la vida a su hermano, la autoridad me dijo, sí, conozco de algunos casos, sí tenemos un sistema interno, pero homicidio no. Homicidio lo conoce el sistema ordinario. De ahí no tengo esa experiencia. ¿Qué tipo de adolescentes son los peritajes? Bueno, si hablamos de peritajes en general, pues va a depender del caso, ¿no? Desde pues, peritajes químicos, psicológicos, médicos. Pero si hablamos del caso en particular de adolescentes, en lo particular no he tenido ningún caso en el que se exprese un peritaje para los efectos de determinar precisamente quizá la, eh, la cultura de la persona, a lo mejor del estudio económico que tenga esta persona en específico, al menos durante el inicio del proceso. Cuando nosotros en materia de adolescentes en Oaxaca tenemos los juicios, la última etapa del juicio, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario. Este equipo multidisciplinario es un psicólogo, un médico y un criminólogo. Tratamos con este equipo interdisciplinario de satisfacer lo que en su momento la regla 17 de las reglas de Beijing establecían, el apoyo de ese equipo multidisciplinario que pueda facilitar la imposición de una sanción al adolescente. Entonces, nos dan un parámetro de la vida del adolescente, de aspectos personales, sociales y familiares, psicosociales de él,
Pero desafortunadamente, y mucho más en el tema de adolescentes eh, en esta condición de indígenas, mucho más se vuelve complicado que puedan acceder a información, ¿sí? Porque generalmente esta información la toman de los expedientes que ya se tienen en el centro de internamiento, por decirlo, o de las entrevistas que se realizan con familiares, pero poco se explora, por ejemplo, la situación directa con la comunidad. Entonces, en ese sentido, y a veces participan los adolescentes y a veces no participan, pero es para el único caso de que el juzgador en un momento dado, ya en la última fase, pueda decidir la sanción que en un momento dado llegue a imponer al adolescente. No se trata de prueba, prácticamente son informes que le dan al juez para que facilite la toma de la decisión. Dice, cuenta con la experiencia en la aplicación de peritaje antropológico en casos que involucren personas adolescentes, sea como acusadas o como víctimas, no. No hemos tenido ningún caso en los que he requerido el peritaje antropológico. Además, que me parece, me va a ser de bastante interés escuchar ahorita a la doctora Jacqueline en el sentido de cómo ha incorporado en forma oficiosa esos dictámenes, porque otro dilema en el sistema acusatorio es, bueno, y yo lo mando a pedir y quién lo incorpora, ¿no? Es un dilema contradictorio del propio sistema que también te ha aparejado una problemática con el dictamen. Si lo trae la defensa o lo solicita la defensa, ahí intervenimos, pero nosotros en forma oficiosa, ¿cómo y en qué momento? ¿No? ¿En qué etapa de proceso podría ser pertinente la aplicación del peritaje y por qué? Bueno, podría ser pertinente en cualquier etapa del proceso. Creo que va a depender del caso y de la, pues sí, y de la complejidad del mismo, porque podríamos estar hablando de un peritaje que de, requiera hacerse en una comunidad cercana, digamos, al estado de Oaxaca, cuya acceso a la información puede ser mucho más fácil, a un lugar mucho más alejado o de aquellos incluso, como ya lo dije, en los que no dejan entrar a las autoridades. Entonces, lo ideal sería en el control, en el juicio, incluso en la propia ejecución. Sin embargo, pues en mi caso, pues no se ha hecho y por otro lado, las razones por las cuales sería importante que se tuviera desde el control, porque pues facilitaría, desde luego, comprender este carácter ilícito de la conducta que tiene el adolescente dentro de su comunidad, ¿no? Si a lo mejor él está realizando alguna conducta, como en Oaxaca, por ejemplo, en las zonas costeras, la venta de huevos de tortuga que está prohibido, ¿no? Para ellos es una práctica común. El uso de armas en comunidades donde la ocupan para la defensa, incluso contra la misma defensa de otras comunidades o donde hay actividades en bosques o en lugares en donde pueda representarle algún peligro la propia fauna, pues también este tipo de asuntos pues implicaría que si lo tuviéramos tan pronto como fuera el inicio del proceso, pues pudiéramos tomar una determinación quizá de poder determinar que no se vincule al mismo. Dice, a partir de su experiencia, ¿qué preguntas sería importante que se respondieran en los peritajes de antropología sobre personas indígenas? No tengo desafortunadamente no tengo la experiencia, pero me permití como hacer el ejercicio de qué preguntas pudiera yo necesitar, ¿no? Y tengo estas preguntas, ¿no? Primero, determinar si existe la comunidad a la cual se está autoescribiendo o se está determinando la persona, si entre sus usos y costumbres se encuentra tal o cual actividad, en el caso, por ejemplo, efectivamente la venta de esos huevos de tortuga, que esto sea como una pauta cultural de esa comunidad, cómo se desarrolla la comunidad en virtud de esa pauta cultural, eh, así como si esta persona efectivamente forma parte de esa comunidad, cómo visualiza la comunidad su conducta en relación a esa pauta cultural y si tienen la posibilidad de comprender el carácter delictuoso de ese acto, ¿no? Esas serían las preguntas que yo en un momento dado pudiera
sugerir al antropólogo que se realizaran con la finalidad de que yo tomara la decisión correspondiente acerca de si existe algún error de prohibición o si le era exigible otra conducta diferente a la que realizó. Esa sería mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Adelante, doctora Jacqueline. Muchas gracias, muchas gracias. Me disculpo, le escribí por ahí un mensajito que estaba por descargarse mi computador y como estoy acá en el aeropuerto ya no hay de dónde conectarme. Pero bueno, les platico y les comparto las preguntas de la tercera ronda que ya nos compartía la experiencia de la jueza Irina. Y en cuanto al proceso y peritajes antropológicos, ¿existen derechos especiales que le asistan a las personas adolescentes indígenas? Sí. El artículo 35 al 45 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece el derecho que tienen a contar con un traductor o intérprete. Es importante tener claro que es distinto la palabra intérprete a traductor, ¿verdad? El intérprete, como lo dice su palabra, va a interpretar el contexto, ¿verdad? No literalmente va a ser la traducción de lo que significa literalmente la palabra, sino que va a poner en contexto y a veces es mejor hacer una interpretación que solamente realizar una traducción. Entre ellos, como contar con traductor e intérprete, la defensa especializada, si el defensor habla la lengua indígena, pues qué mejor. No sé si ustedes recuerden, pero en algún momento en el año 2000, cuando muy se dio la reforma constitucional al artículo 2, la Corte empezó a desarrollar su línea jurisprudencial sobre pueblos y comunidades indígenas y el tema del derecho a contar con un traductor e intérprete. Y en algún momento habían unas jurisprudencias que decían que el defensor debía provenir de un pueblo o comunidad indígena y que tenía que hablar la lengua indígena, el abogado defensor o el abogado. Pero ya después, más adelante, ¿verdad? Ya la Corte dijo que no era necesario, que si el defensor no sabía hablar la lengua indígena, lo que el defensor le era exigible era pues estar especializado, ¿verdad? Conocer el derecho y que para ello podía apoyarse con un traductor oficial. Ya luego vino un segundo debate, que el traductor tenía que ser oficial y certificado. Ahí es donde entraba el INALI, que el INALI lo certificaba, ¿verdad? Pero había el gran problema que habían pueblitos donde no había traductores certificados por el INALI. Entonces ya salió una nueva jurisprudencia. Esto fue en el 2016, 60/2016, si no mal recuerdo la jurisprudencia, que habla, ¿verdad?, de que se puede cuando por cuestiones del término constitucional no se cuente con un traductor certificado, podrá una vez agotado todas las medidas al alcance, la persona juzgadora podrá hacer la designación en un perito traductor práctico, ¿verdad? ¿Quién puede ser un perito traductor práctico? Pues alguien del pueblo, alguien de la comunidad que conozca, ¿verdad?, la lengua de que se trata y que se vaya a interpretar. Bien, entonces sería esos derechos especiales y también ajustes razonables, ¿verdad? El artículo 45 no habla de los ajustes razonables. Cuando hablamos de la palabra de ajustes razonables, no solamente nos hacemos referencia al tema de la discapacidad, que muchas veces lo asociamos, ajustes razonables, con temas de discapacidad. Ajustes razonables son todas las medidas necesarias para garantizar la persona, ¿verdad? Garantizar procesal y sustantivo. Y estos serían como estos derechos como especiales. ¿Cómo asegura el derecho a contar con un intérprete? Bueno, porque el artículo 41 de la ley de la materia, ¿verdad?, habla de que la defensa técnica especializada deberá apoyarse en un traductor o intérprete. Y el artículo 43, que habla del derecho a ser escuchado, señala, ¿verdad?, que se le deberá informar desde el primer momento de la detención del adolescente todos sus derechos. Se le deberá de brindar una información clara, precisa, comprensible a su edad, dice. Y también tomando en consideración el tema de el intérprete o traductor.
¿Actualmente existe algún mecanismo o elemento que permite incorporar la diversidad cultural en el proceso? En el estado de Chiapas no existe como tal, pero como bien lo menciona la jueza Irina, el protocolo para juzgar con perspectiva de interculturalidad de personas, pueblos y comunidades indígenas, edición 2022, que es la más actualizada, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una herramienta muy pedagógica. La verdad que está muy digerible la forma en cómo fue diseñado su contenido. Está dividida en 3 partes. Nos habla de obligaciones iniciales que tienen que ver con hacer efectivo el tema de la autoascripción. El hecho que una persona diga, yo me considero una persona indígena, se le tiene que tener toda la aceptación de que es una persona indígena, aunque lo veamos güerito, aunque lo vamos a dejar claro, pero si esa persona se dice que se autoescribe como persona indígena, se tiene que hacer efectiva esa garantía. Definir además la competencia y analizar la legitimación. También debe tomarse en cuenta el contexto, tanto objetivo como subjetivo. Ojo, muchas veces en audiencia, cuando se hacen las argumentaciones subjetivas del contexto, se taldan de subjetivas y se dicen, no al lugar porque es un argumento subjetivo. Ojo, cuando se habla de pueblos y comunidades indígenas, es válido que se hagan estas argumentaciones de contexto subjetiva, ¿verdad? Una representación para las personas indígenas. Además de este punto, también debe de tomarse en consideración dictar las medidas de protección desde el inicio. Si se identifica alguna vulneración de derecho o una posible vulneración de derecho, se deben de dictar medidas de protección. El segundo punto tiene que ver con obligaciones transversales. ¿En qué consisten? Consisten en garantizar el enfoque interseccional del que me refería en mi anterior intervención. ¿Qué quiere decir eso de interseccional? Lo que quiere decir es que todas aquellas condiciones que son en razón de género, de edad, de pobreza, de condición social, de nacionalidad, ¿verdad? De religión, de origen, todas estas categorías sospechosas, ¿verdad? Enunciadas en el artículo 1 constitucional, que pudieran dar lugar a una desventaja a una persona, pues son cuestiones o son condiciones que son interseccionales y que se deben de tomar en consideración. También otro punto importante es que se tiene que asignar la persona defensora y traductor o intérprete. Y finalmente, las obligaciones de fondo. ¿A qué se refieren las obligaciones de fondo? A desechar todos los estereotipos étnicos y raciales. Articular un sistema tanto del Estado como el sistema normativo de origen. Ojo, aquí es muy importante tener presente cuando hablamos de que vamos a hacer vigente el sistema normativo de origen. ¿Por qué? Porque el artículo 420, repito, 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala, ¿verdad?, que cuando se traten de personas de pueblos y comunidades indígenas, deberá de tomarse en consideración el sistema normativo, es decir, el de su pueblo. Pero, ojo, hay excepciones a la regla. ¿Y cuáles van a ser esas excepciones a la regla? Cuando se traten de violencia de género, cuando se trate de interés superior de la niñez y cuando se trate de cuestiones de la libertad a la personalidad, ¿no? Entonces son excepciones a la regla. Y el siguiente punto tiene que ver, ¿se ha detectado que las personas indígenas tengan necesidades particulares durante el internamiento? Sí. ¿Cuáles? La lengua, la educación, que debe ser una educación bilingüe, no solamente debe ser en español, deben haber maestros, ¿verdad?, que hablen la lengua de las personas adolescentes indígenas. Ojo, otra cosa súper importante que esa no hay en los centros de internamiento. Una atención psicológica con enfoque de etnopsicología. No es lo mismo que te atienda una psicóloga que trata a personas no indígenas a que te lleve una atención psicológica, una persona especialista en psicología, pero que además tenga una formación en etnopsicología, porque no es lo mismo tratar con personas de la comunidad indígena que los que no son de la comunidad indígena.
Otro punto es la comida. Las personas de la comunidad indígena tienen una forma de alimentarse distinta a las personas no indígenas. Y también el contacto con la naturaleza. Yo he tenido la experiencia de recorrer varios centros de internamientos de adolescentes en el país y la estructura de los centros es muy diversa. Hay lugares donde todo es pavimento, donde está todo cerrado, no ven un campo, no ven áreas verdes. Imagínense a un adolescente que no tenga áreas verdes. De por sí ya es bastante encierro estar en 4 paredes, pero que no haya áreas verdes para ello es perder ese contacto con la naturaleza que le da mucho sentido porque están acostumbrados a eso. Están en el medio, ¿verdad? Involucrados en ese medio. Entonces, estas son algunas de las cuestiones, así como también el contacto con la cercanía con sus familiares en razón a la distancia, ¿no? Es decir, que sufre muchas veces por esa falta de comunicación porque a veces no hay señal, como compartía también ya la jueza Irina. El siguiente punto es, ¿han tenido casos donde autoridades indígenas intervengan de alguna manera en los procesos de personas adolescentes indígenas? Sí. ¿En qué casos? Las autoridades de la comunidad han participado en audiencia dando testimonio de los hechos, han sido testigos. En algunos casos han llegado solamente a hablar con el juez o la jueza para pedirle que liberen a la persona adolescente porque es inocente. O bien porque llegan a pedir justicia para la víctima, ¿verdad? Y piden que quede el adolescente encerrado en la cárcel. Así ellos lo piden, ¿no? Desde su perspectiva. Incluso han llegado los padres, madres o progenitoras de la persona adolescente, quienes a veces llegan a presentarse para asumir compromisos y que ellos se comprometen a portarse bien como que ellos hubieran sido las personas que están bajo investigación, ¿verdad? Porque tienen esa visión tutelarista, ¿verdad? Llegan a abogar por el hijo como que ellos van a asumir la culpa por los hechos investigados, ¿no? Y también han llegado personas de la comunidad para decir que se respeten los acuerdos que se han generado en la comunidad, pero ojo, los acuerdos que llegan a pedir o que han llegado a pedir, en este caso concreto que yo les comparto, han sido por violación, porque en su comunidad indígena se arregla con que se casen o con que les den una vaca o con que les den un terreno. Y por supuesto que eso no es válido para el sistema ordinario, ¿verdad? Para el sistema normativo del Estado. Y obviamente que se les tiene que decir que no, y se les tiene que fundar y motivar la decisión. Pero estas han sido las formas de cómo se ha tenido la experiencia y el contacto con las autoridades indígenas. Siguiente pregunta, ¿qué tipos de peritajes son los que se incorporan al proceso penal para adolescentes? Pues los que se han incorporado desde mi práctica es peritajes en psicología, psicosociales y biopsicosociales. Y antropológico sí lo he solicitado, pero hasta este momento en el término como jueza de control no se han podido incorporar. Ahora bien, compartiéndoles un poco la forma de incorporación de manera oficiosa. Tiene mucha razón la juez Irina. En la práctica, las partes son muy quisquillosas y sobre todo porque están acostumbrados a esa visión de la corrupción, ¿no? De que el juez no puede actuar porque se está vendiendo o está favoreciendo a uno o al otro. Hay que quitarse esa idea de la mente. La oficiosidad obedece a que hay un interés público de garantizar la prevalencia del interés superior de la persona adolescente en conflicto con la ley. Y en este caso, la oficiosidad justamente la da ese deber de proteger y garantizar el interés superior de la persona adolescente. Ahora bien, hay que justificarlo. El artículo 12 de la ley de la materia lo señala, ¿verdad? Que la persona juzgadora deberá evaluar en cada una de las medidas que emita el interés superior de la persona adolescente. Ese artículo 12, 13, 14 van a ser nuestro fundamento para actuar oficiosamente. Ahora bien, ¿cómo se va a incorporar la prueba? Yo como jueza voy a ordenar la oficiosidad y le voy a ordenar al Ministerio Público que la incorpore. ¿Y por qué se lo voy a ordenar? Porque él tiene el deber de actuar con debida diligencia. Era su obligación haberlo investigado y haber traído el dato de prueba. Y si no lo trajo, pues yo le voy a decir que se haga y tú incorpóralo. ¿Por qué? El artículo 132 establece el deber de debida diligencia y es su obligación aportar pruebas de cargo y pruebas de descargo, dice el Código Nacional. Entonces, ahí está el fundamento. Y ya se abre el debate para poder incorporar el dato de prueba o el medio de prueba si estamos en etapa de juicio. Ahora bien, ¿cuál es la etapa pertinente? Para mí la etapa pertinente es la primera,
La primera, la investigación. ¿Para qué vamos a esperar más tiempo? Sobre todo que desde el inicio tenemos que emitir medidas. Y entonces no voy a esperar que pase 2 meses, 1 mes, para que yo investigue y tenga datos y dictar medidas. En 2 meses pudieron haber pasado muchas cosas. Tiene que ser inmediatamente contar con el mayor información posible, mayor datos de prueba para poder tener bases objetivas que permitan justificar y documentar la decisión. Y entonces considero que el momento oportuno es el primer momento, de una vez en el control, en la audiencia inicial. Ahora bien, en la vida real, ¿qué ocurre? Pues que lo presentan en la etapa intermedia, ¿verdad? Porque la etapa intermedia tiene como objeto que las partes aporten los medios de prueba, que van a ser incorporados ¿cuándo? En juicio, ¿verdad? Pero imagínense, para llegar a juicio ya pasaron 4 meses, ¿no? En 4 meses pueden pasar muchas cosas. Entonces, ese es mi punto de vista. Y cuenta con experiencia en la aplicación de peritaje antropológico en casos que involucran personas adolescentes como personas acusadas o como víctimas. Hasta este momento no se logró incorporar, sí lo pedí, sí lo solicité, sí señalé las preguntas, ¿verdad? Y créanme que eso de elaborar las preguntas no es cualquier cosa, no tiene uno que preguntar a la ocurrencia, tiene uno que documentarse al caso concreto, qué comunidad es, cómo es la dinámica de la comunidad, necesitamos documentarnos y acuérdense que tenemos en contra el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto y corre muy rápido, ¿verdad? Entonces, eso sí es bastante estresante, pero hay que hacerlo. Entonces, no se pudo incorporar, pero sí se solicitó, sí se pidió, sí se hicieron las gestiones. ¿En qué etapa del proceso? Bueno, ya lo comenté, ¿verdad? Que va a ser en la etapa, las primeras diligencias. A partir de su experiencia, ¿qué preguntas serían importantes que respondieran los peritajes en antropología? Les voy a compartir aquí algunas que las tengo guardadas, el dictamen que mandamos a pedir. Permítame un segundo para que yo la lea porque se la iba a proyectar, pero ya se me descargó la computadora. Les voy a compartir algunos que hicimos acá. Identificar el entorno social, debiendo tomar en cuenta las circunstancias del medio en la que se desenvolvía hasta antes de su detención la persona adolescente, fulana de tal, y sus características de vida. Identificar si la antes nombrada ha sido víctima de violencia de género. Determinar el grado de afectación emocional que presenta en caso de existir alteración. Determine si es compatible con lo que obra en su declaración de fecha tal. Determinar si la adolescente de identidad resguardada con iniciales tales presenta alteraciones emocionales correspondiente a la sintomatología relacionada con hechos de violencia que narró en su declaración emitida ante esta autoridad jurisdiccional en la audiencia de fecha tal. Identificar las condiciones de vulnerabilidad y factores particulares de interseccionalidad que puedan incidir en riesgo o actos de violencia y discriminación como edad, identidad, expresión de género, origen étnico, discapacidad o cualquier otra categoría sospechosa. Identificar si existe una relación asimétrica de poder entre el adolescente y su extinto progenitor, la víctima. Identificar cualquier otra circunstancia psicosocial que resulte relevante para garantizar el sano desarrollo integral. Identificar la dinámica de la comunidad indígena de la que es proveniente la persona adolescente. Identificar el modelo o sistema que prevalece en la dinámica social de la comunidad indígena de la que proviene la persona adolescente. Bueno, estas son algunas de las que fuimos haciendo, pero créanme que hubieron muchas dudas y consultamos algunos textos de peritajes en antropología porque realmente
Luego nos confundíamos entre cuáles eran las preguntas que se tenían que hacer al estudio biopsicosocial y cuáles tenían que hacerse al antropológico, porque pues cada uno tiene su propia técnica, ¿verdad? Y su propia pertinencia. Pero estas serían, a grosso modo, algunas de las preguntas que se fueron realizando, que desafortunadamente no nos las contestaron, algunas de ellas, ¿verdad? Algunas sí no las contestaron en el biopsicosocial, pero en el antropológico ya no nos dieron respuesta porque nos dijeron que no había perito en antropología el día que nosotros lo requeríamos, en virtud de que tenía una agenda muy saturada. Y finalmente, no sé si me están escuchando. ¿Sí me están escuchando? Sí. Okay. Finalmente dice, para el cierre, maestra, voy a hacer mis consideraciones de cierre porque ya tengo que abordar y voy a tratar de estar escuchándolos, pero por la hora ya tengo que abordar, pero hago mis comentarios de avances y retos. Dice, ¿cuáles consideran que sean actualmente las mayores avances y retos de la justicia penal para adolescentes en el país y su estado en particular? Son muchos, muchísimos. Hoy por hoy, después de la pandemia, es duro reconocer que Chiapas está viviendo un gran retroceso en la seguridad del Estado. Hay indicios documentados y les puedo dar una publicación reciente de la REDIM, Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Publicó este año, hace un mes, una publicación que se llama Informe sobre reclutamiento forzado de niños y adolescentes por la delincuencia organizada. Esto es una realidad. En Chiapas esto no existía antes de la pandemia, y esto viene como a exacerbar las condiciones de mayor vulnerabilidad, porque si los chicos no tienen oportunidad de estudio, no tienen oportunidad de un arte, empleo o mantenerse activos en algo positivo, lo que va a ocurrir es que van a ser carne de cañón para el reclutamiento. Y entonces, ¿quiénes son los más susceptibles? Aquellos que viven en zonas y comunidades indígenas, que fueron los territorios que fueron ocupados por este tipo de organizaciones. Están siendo ocupadas las comunidades indígenas. ¿Por qué? Pues porque son las que tienen menos, son las que menos tienen, o sea, y por lo tanto tienen mayor necesidad. Es una realidad. El que tengamos pocos números estadísticamente no significa que estamos viviendo en el país de la maravilla, que no existe, sino lo que ocurre es que el modelo institucional no fue diseñado, para empezar, con los principios y los criterios establecidos conforme a las políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad. Estos son los criterios que deben de tener todas las políticas públicas en materia de derechos humanos. Y por supuesto que 2 juzgados para 125 municipios, con un territorio tan extenso y siendo frontera sur, esto no es una política que responda a la accesibilidad, ¿no? Ya no digamos con enfoque de interculturalidad. Entonces, creo que los retos hoy por hoy son estructurales y principalmente tienen que ver con una política social, antes incluso de una política de prevención del delito. Creo que tiene que ver todavía más profundamente con una política social que atienda de manera positiva las necesidades básicas del mínimo vital de todas las niñas y adolescentes, por lo menos para garantizar el derecho a la vida, supervivencia, desarrollo, no discriminación, participación, interés superior del niño, ¿verdad? Que son los básicos rectores de la Convención de los Derechos del Niño. Con esto cerraría yo mi participación y voy a estarlos escuchando. Me voy a bloquear tantito la pantalla, los sigo escuchando, doctora, y quedo muy atenta. Gracias. Muchas gracias, doctora Jacqueline. También me comentaba la maestra Irina que tiene problemas de conexión. No sé si estará ahí, maestra. Sí, gracias. En este momento aparece que se ha estabilizado un poquito. Me disculpo si por algún momento llegara a fallar. Perfecto, muchísimas gracias. Le pediría sus consideraciones finales aprovechando este bloque también, por favor. Bien, pues al igual que la opinión que ya expresó la
la maestra y doctora Jacqueline. Evidentemente, si bien podría yo decir que han existido avances, sí han existido avances desde el inicio del sistema de justicia para adolescentes, y ha habido un esfuerzo a lo mejor eh, medianamente impulsado por ir avanzando en este sistema. Sin embargo, como lo ha mencionado, es un sistema integral, es un sistema que tiene que ver con un antes, un durante y un después. Entonces, yo en ese sentido comparto la opinión en el entendido de que nos falta mucho todavía trabajar sobre el tema de prevención, nos falta mucho trabajar en políticas públicas que apoyen precisamente a esta área. Eh, Falta todavía que el Estado se enfoque realmente en temas de prevención en los adolescentes que están inmiscuidos en temas de delincuencia organizada. Y también un poco la situación que nos está rebasando con las redes sociales, la información que se está ya poniendo pues al público en general en relación a las redes sociales, en temas relacionados con algunos programas televisivos que también difunden o pueden tener algún mensaje relativo al tema de delincuencia. Y eso por un lado, por el otro, el durante, pues le digo, hay esfuerzos. En el caso de Oaxaca, sí redujeron el número de jueces, pero no ha afectado esto muy sustancialmente a lo que es el desenvolvimiento del juzgado. Eh, no hemos tenido una sala especializada, lo cual hubiera estado muy bien haber logrado tener este tribunal o sala especializada en materia para adolescentes. No lo hemos tenido, quizás ese sea uno de los retos más importantes. Desde luego también el tema de los recursos o el juicio de amparo en específico, ir condicionando, ir adaptando precisamente el sistema de justicia para adolescentes a esos procesos, o esos procesos, mejor dicho, adaptarse al sistema para adolescentes porque se prolongan mucho los juicios por no haber una decisión pronta. Eh, También en el tema de durante el después del proceso, una de las cuestiones muy importantes es la coordinación entre instituciones. Si nosotros logramos en el estado de Oaxaca, desde mi parecer, esta coordinación de instituciones, podríamos hacer mucho más por los adolescentes, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no se logra que las autoridades corresponsables participan de manera activa. Entonces, esto ha ocasionado que en muchas ocasiones no se puedan otorgar al adolescente algunas de las necesidades que en un momento dado pudiera el Estado dotarles. Por ejemplo, algún adolescente que ha llegado que no tiene ni siquiera la instrucción primaria, eh, lograr realmente que la institución pueda abordar este tema, la Secretaría de Educación en su caso, y en este caso eh, facilitarle a este adolescente esa educación. Entonces, esta interacción que deben tener entre las autoridades corresponsables y también el tema relacionado con el sistema de protección. También el sistema de protección no tiene mucho tiempo, es del año 2014 que se crea la Ley General de Derechos Niños y Adolescentes, donde se habla de la Procuraduría de Protección, se crea la Procuraduría de Protección, y esta Procuraduría de Protección debe caminar de la mano con el sistema de adolescentes. Debe también coordinarse con otras instituciones para que no solamente al adolescente se le juzgue por haber cometido un delito, sino además, como lo reiteró en muchas ocasiones la doctora Jacqueline, puedan atenderse a sus vulnerabilidades y puedan dotársele de herramientas que en un momento dado pues faciliten lo que espera el sistema, que es su reinserción familiar y social. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ambas, sin duda muy importante todo lo que nos comparten. Muy compleja la tarea que ustedes desarrollan y muy complejos todos los retos que enfrentan. Así que también por cuestiones de tiempo voy a dar nada más oportunidad a una ronda de preguntas, si las hubiera entre las personas que nos acompañan aquí. Pueden abrir su micrófono para hacer las preguntas. Entonces, o por el chat, si quisieran comentar, participar, aprovechando esta oportunidad de tener aquí a las juezas especializadas y de lo que nos han expuesto. Y bueno, no sé, mientras se animan, me gustaría preguntarle, maestra, mencionaba usted, destacaba la cuestión de la población afro también existente en Oaxaca. Preguntarle si ustedes han tenido conocimiento de casos particulares que involucren a personas adolescentes de estas comunidades, si nos lo pudiera compartir, o si no están llegando casos. Y bueno, veo ahí la mano de Mirta Dolores. Adelante, por favor. Muy buenas noches. De verdad, muchas felicidades a las ambas juezas, pero les voy a aportar que en cuanto al estudio antropológico, de igual manera, en los centros de internamiento sería fundamental contar con esa especialidad, porque nos serviría para abordar un plan individual acorde a las particularidades del adolescente, más si viene de una zona indígena, ¿sí? Ahorita, hoy en día tendrán la semana pasada que hay un caso que está causando mucho impacto. Es de un adolescente que mató a su esposa estando embarazada de 8 meses. Y la chica es la que tiene 15 años. Entonces ahorita está en un impacto porque la familia está pidiendo 95 años de cárcel a ese joven, ¿no? Pero más que nada nosotros que estamos especializados, que tenemos conocimiento, qué es lo que pasa, las particularidades del adolescente, pues no es así, ¿no? Pero ellos lo ven desde su punto de vista cultural de la comunidad. Es un lugar que se llama Sinacanistán, ¿no? Y si tuviéramos esta especialidad, este dictamen antropológico, creo que vamos a comprender y poder dar una atención especializada a este adolescente, porque posiblemente, pues, la vulneración de derechos que tiene, violación a su derecho de infancia, creo que conllevó a esta conducta, ¿no? A estos hechos. Y realmente sí sería importante también que en los centros de internamiento contaran con un antropólogo, ¿no? Porque realmente pues somos un estado pues que tenemos muchas comunidades indígenas y que hubiera un buen abordamiento del adolescente, ¿no? Pero sí, yo considero también que igual que comparto la idea con la doctora Jacqueline, que sería desde el inicio para que haga una mejor atención al adolescente. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirta. Me voy a permitir leer aquí otra pregunta para esta ronda. Nos pregunta Alia si el plan de actividades para adolescentes indígenas está diseñado con especificidades ante su origen étnico y cultural. Y también nos pregunta si para la jueza de Oaxaca, si la DEMA es el único centro de internamiento que existe o si existe otra figura. Entonces, le cedo la palabra. Adelante, por favor. Bien, gracias. En cuanto al tema del plan de actividades para adolescentes indígenas, no está, no tiene estas especificaciones en consideración a su origen ético-cultural. Y ahí es donde me parece relevante lo que acaba de comentar la compañera Mirta Dolores, en el sentido de que deberíamos estar contando también en la etapa, en el DEMA o en el centro de internamiento con un antropólogo, porque la excepcionalidad de mínima intervención está en todas las etapas del proceso, ¿no? Y puede llegar un momento incluso en el que a través del desenvolvimiento del adolescente dentro del centro de internamiento pueda sugerirse que
el adolescente obviamente encuentre condiciones para una mejor reinserción fuera del centro de internamiento, llegándolo o acercándolo a la comunidad o a la familia, que es la que también de alguna manera va a sustentar este origen étnico y cultural. Entonces, me parece que ahí sí nos estamos, al menos en Oaxaca, no estamos al 100 con el tema de origen étnico y cultural en materia de los planes individualizados, tanto de actividades como de ejecución. A lo que se brinda en todo caso es pues los ejes ordinarios de estos planes y de alguna manera pues la vigilancia de que no se vulneren más derechos fundamentales de los que pudieran llegarse a vulnerar ya estando internos, ¿no? Porque pues lo evidente sería que ellos contaran incluso con este acercamiento a la comunidad, de que muchos de ellos iban a regresar a su comunidad, ¿no? Muchos de ellos sí van a volver a tener contacto con su origen y nosotros nos estamos de alguna manera pues alejando de, de esta, eh, de esta oportunidad que ellos tienen para pues seguir creciendo dentro de su cultura. En cuanto al en cuanto al DEMA, bueno, la ley establece, en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, habla de una dirección de ejecución de medidas para adolescentes. En Oaxaca existe el DEMA. Este DEMA, a su vez, es el mismo centro de internamiento. El DEMA debería tener un centro de internamiento y un área de externación. En Oaxaca así está. Está el centro de internamiento y está el centro de externación o el área de externación. Pero la directora del DEMA tiene a cargo en las mismas áreas, ¿no? Entonces, no es que haya el DEMA como una dirección y alguien que está a cargo del centro de internamiento y alguien que está a cargo del área de externación, sino el DEMA viene siendo pues el centro de internamiento y esa área de externación. Y hay una sola dirección de ejecución de medidas para adolescentes que a la vez, como lo indico, es el mismo centro de internamiento y es en el mismo lugar está el centro de internamiento, en el mismo lugar está el área de externación. Muchas gracias. También aquí leo el comentario de la doctora Jacqueline, que comenta que no han tenido casos de adolescentes afrodescendientes. Y bueno, reiterar la pregunta, maestra No, Irina, si no, doctora, ustedes... perdón que interrumpa, Ah, sí. perdón que interrumpa. Adelante, por favor. No la escuchamos, jueza. Doctora Jacqueline, no la escuchamos. Este, nada La estamos escuchando muy más para cortada. sumar el comentario, digo, Ah, bien. más el tema de en la etapa de Doctora Jacqueline, no la escuchamos. Creo que la hemos perdido. Sí, ok. Bueno, nada más también para hacer el comentario, en el caso de Oaxaca tampoco hemos tenido adolescentes afrodescendientes. Ok, muchísimas gracias. De no haber alguna otra intervención o pregunta entre los participantes, daría por concluida esta sesión, dada el horario. Y bueno, agradecer nuevamente a nuestras ponentes del día de hoy, que sin duda tienen una perspectiva muy valiosa, muy importante, de primer orden, y así que es un privilegio tenerlas en esta ocasión. Esperamos que nos acompañen en el futuro. Y pues despido con mucho gusto y agradecimiento a la doctora Jacqueline Ángel Juan, y a la maestra Irina Cabrera Girón, agradeciendo sus palabras, su interés, me permito nada más recordarles a quienes nos acompañan que el próximo jueves 30 de noviembre tendremos nuestra 11ª sesión titulada Transformaciones en la Justicia Penal Juvenil Argentina, Activismo Judicial, Experticia Jurídica e Innovaciones Burocráticas, que será impartida por la doctora Florencia Graciano y el doctor Federico Medina del equipo de Antropología Jurídica y Política de la Universidad de Buenos Aires y de Lola Juspa. Así que
sin más, agradecemos muchísimo también el horario para todos y todas. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, maestra y doctora. Ya regresé. Ah, vaya. Ahí le escuchamos. ¿Nos escucha? Creo que le hemos perdido de nuevo. Bueno, me comunico con ella. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Aquí sí la estoy escuchando, Ah, doctora. Muchas perdón. gracias a todos. Muchas Per- gracias. Aquí se interrumpió un poco la señal, pero yo sí la escuchaba. Ustedes no me escuchaban, pero muchas gracias por la invitación y por compartir estos datos tan interesantes y reveladores. Y gracias a nuestra amiga, la jueza Irina, también por aportarnos la situación actual del sistema de justicia en el estado de Oaxaca. Muchas gracias, cuídense mucho. Muchas gracias. Sin duda nos dejan retos importantes como antropólogos y antropólogas para contribuir a aportar elementos y también desde una mirada que permita no estigmatizar también a los pueblos y comunidades, sino comprender esta complejidad que ustedes bien tienen identificadas, juezas. Muchísimas gracias. Saludos a todos y Gracias todas. también por la Hasta invitación. luego. Saludo a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Bien.